tenemos que hablar. Antes de empezar con el video tengo que decirles que muchas gracias por apoyar la causa de que ya llegamos a los 75 suscriptores, así que pónganse locos porque vienen dos noticias muy chidas para que estén al pendiente de mi canal, que esto se va a poner bueno. Va a estar avisado, o sea, por Twitter, Facebook e Instagram. Va a estar apareciendo, va a estar subiendo videos cada uno de esos porque va a estar al pendiente de que llegamos a 75 suscriptores gracias a ustedes que me quieren ver sufrir. Entonces, para más tardar la siguiente semana va a salir este video. A la otra siguiente semana ya estará el video de la depilación por el reto que hice de que me voy a tener que depilar las piernas con cera. No estoy muy contento de ese reto, pero voy a tener que hacerlo. Después vendrá el video de retos, vendrá la canción de Dragon Ball GT, pero la vamos a cantar, ahí les va, en los micros, vamos a trepar a cantar a los micros, así que si nos ven en los micros, danos una moneda de 10 pesos para que seas bien bendecido. Ya regresando al tema, y después de haberles dicho esas tres noticias, regresamos al tema de tenemos que hablar. Esas tres mendigas palabras que en lo personal para mí son más dolorosas de que no traigo dinero ni para el micro, no traigo dinero ni para comer, etc. ¿Por qué? Porque siento que lo dicen con un tono demoníaco para hacerte sufrir. ¿Qué es lo que te intento decir? Pues vamos a poder esto. Nadie te anda diciendo, ah, qué bien que hiciste el gol, dice, tenemos que hablar. No, ¿verdad? Simplemente cuando estás hablando tú, así con tu novia, o con tu mamá, o con tu papá, o con lo que tragas de lonche, estás hablando y de repente dices, tenemos que hablar. Y ya valió Mauser. Más en el caso que si es tu mamá. Porque si es tu mamá, aproximadamente una de cada 1000 mamás es la buena. Las otras 999 te van a pegar cuando te dicen, tenemos que hablar tenemos que hablar porque te va a cargar la Mauser, porque casualmente puede que haya sido que te portaste mal en la escuela, que te portaste mal con tus primos, que hiciste una pendejada, que reprobaste una materia, que robaste dinero, etc. Pero ya regresando a esto, son unas palabras muy feas. ¿Por qué? Porque el tenemos que hablar es algo indispensable que todos tenemos que utilizar. Pero en lo personal a mí no me gusta, porque si eres de esas personas que están muy aceleradas de que y yo te digo, oye, tenemos que hablar, y tú dices, ah, sí, le vamos a poner atención. Yo de que tenemos que hablar, o sea, hay que vernos fijamente. No es que tenemos que hablar, y el vato se voltea así, aguántame, estoy aquí así, y tú te quedas como que, ¡puta madre! Entonces, ya regresando al tema, o sea, en este caso hay que ponerse las pilas de que tenemos que hablar, es bien doloroso. Todos nos hemos pasado por mínimo una vez que nos han dicho, tenemos que hablar. Y ya valió, ya estás preocupado, ya estás el fin de semana pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué pudo haber sucedido? O sea, si estábamos bien. Tal vez descubrió que 1, soy Goku, 2, soy Batman, o 3, que soy un youtuber bien guapo que se llama el Tornado Rojo. Pero ya regresando a esto, básicamente es pensar las cosas claramente. Pero si en lo personal te recomiendo que no te estés presionando, porque a veces es tanto como de juego, a veces es tanto show, o a veces en lo personal ya te acabó la fregada y te van a pegar así tu mamá. Entonces, déjame aquí en los comentarios si el video a partir de ahí ya te ha empezado a gustar, si te gustó las tres noticias que vengo a avisarte, y que si te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho, tenemos que hablar en un tono de que ya valió, man. Ese día en el que te amargan el día que va a ser genial y te dicen, tenemos que hablar. Aquí ya regresando aquí al tema, vamos a hacer una anécdota, bueno, vamos a hacer no. Compárteme aquí abajo en los comentarios, déjame una anécdota si te han dicho, tenemos que hablar y qué pasó. Aquí te va una anécdota mía de tenemos que hablar y ya vale más. Este es un caso en el que yo me acuerdo, estábamos en la secundaria y pues yo estaba bien emocionado, pero antes, por eso soy youtuber porque no valgo feliz en la escuela. Yo era bueno en la secundaria, entonces iba con buen promedio, digámoslo así, era un chico promedio, vamos a ponerlo así. Entonces llego con el maestro y pues yo me llevaba bien con un maestro, creo que se llamaba Jorge Antonio, no me acuerdo, pero me daba química. De hecho siempre comíamos en su camioneta porque estaba amplia y tal. Entonces un día nos dice, pues un día me dice a mí, no, pues mira, ¿sabes qué? Dice, tú ya estás exento, la otra semana va a ser el examen, el lunes sí va a estar bien extenso, pero ya estás exento. Alguien que te diga, estás exento, es el amor más maravilloso que se puede sentir cuando te dicen, estás exento. ¿Por qué? Porque pues, ya tienes que estudiar, nomás te estás burlando de tus compañeros y cosas así. Pero en mi caso me lo dice así, entonces me dejé de preocupar, me puse a jugar fútbol, me fui, anduve en mi punto, todo el show. Pero llego el lunes y me dice el profe, exactamente en su hora, cuando le da todos el examen, no me dijo a mí, estás exento, no, me dice, tenemos que hablar, y yo así como que, fuck. Y entonces yo me quedé así como que, no me digas que voy a presentar examen porque ya me reprobó. Y me quedé así con que, ven a tal hora porque ahí ya no tengo el examen tuyo. Cuando me dijo esas palabras, mira,
mi corazón se destrozó. El profe lo tenía aquí y bajó hasta acá. Yo dije, chanclas. Dije, bueno, pues ni modo. Entonces me puse a presionar. Yo decía, pero si estudio y después me dice que si estoy exento, entonces ¿qué puedo hacer? Ya por último, para no hacerla tan larga, porque ya me dio huevo estar hablando, entonces me dice el profe, sí, aquí está tu examen, pero, o sea, nomás contéstalo algunas cosas, porque va a venir un supervisor y tiene que estar los 40 y tantos exámenes contestados. No importa si tu examen es de los peorcitos, vas a estar exento como quiera. Yo así como que, y no pudiste haberlo dicho en la clase, o pueden haber dicho, oye, vamos a platicar aquí afuera y decirme qué estaba pasando. Ah, no, se le ocurre, ya cuando me dio azúcar y diabetes, tipo 4, de decirme que sí estaba exento, nomás de hacerme relleno como en el anime. Entonces, si tú eres maestro, no hagas eso. Y si ya se te pasó aquí, déjalo aquí en los comentarios y dale like al video de una vez. Así que, ponte abuso caperuso, no te estés presionando por las cosas. Y este fue el video de la semana, sabes que si te gustó, suscríbete, que subo un video todos los miércoles. No olvides darle al botón rojo de aquí abajo que dice suscríbete, vas y picas y te suscribes, es totalmente gratis. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete, subo un video todos los miércoles aquí abajo, porque últimamente ya YouTube ya no avisa. Hay una campanita de notificaciones, tú le das clic y mis videos te van a llegar primero antes que a nadie. Antes que nada tengo que decirte que si quieres seguirme en mi página de Facebook, Twitter e Instagram, van a estar aquí abajo el link en la descripción o van a estar aquí apareciendo por toda la pantalla. Antes que nada tengo que agradecerles porque sí, es un reto que tengo que cumplir, pero gracias a ustedes porque se dio el apoyo de llegar a 75 suscriptores. Sé que llegaremos a muchos más suscriptores, así que gracias a ustedes porque yo estoy aquí por ustedes, porque el canal es para ustedes mismos. Entonces voy a dar una pequeña sección de los saludos, espérenme tantito. Fue mi error, no entendí por qué dije espérenme tantito, porque en realidad pues el video va con ella, es que ya, es que ustedes lo entienden, hace mucho calor en Victoria. Ya haré un video sobre eso, ¿verdad? Pero esta es la sección de los saludos. Un saludo a Diana Elizabeth Jiménez Maldonado, a Rolando Quevedo Hernández, Miguel López, Gire Reyes, Edson Rodríguez, Nando González, Gustavo Zamarripa, Camuco Reyes Martínez, y Dorina Reyes y José Ángel Reyes. Si no aparece tu nombre, tienes que ir a seguirme en mi página de Facebook, ahí hago una publicación. Tú solamente le das clic al botón de me gusta y automáticamente ya estás para que te mande saludos en el video. Si te da hueva, déjalo aquí en los comentarios tu saludo. Puedes dejar saludos por YouTube, por Instagram, por Facebook y por Twitter. Siempre habrá una publicación, tú nomás dale me gusta o me encanta en donde caigas y ya estás participando para mandarte saludos. Así que ánimo, esperen el video de la rasurada con cera, ya me dijeron que sí duele mucho, pero ya me comprometí con ustedes, así que nos vemos en el siguiente video, nos vemos, adiós, bye.